Hermanos, estamos en el último domingo del año, amén. ¿Hace cuánto tiempo que dijimos, vamos empezando el año, verdad? Parece que fue ayer, y ya vamos llegando al final. Y bueno, podemos decirlo, qué mejor manera de terminar el año que continuando contendiendo por la verdad, amén. Que continuando en la defensa por la verdad. El Señor, cuando oraba por sus discípulos, dijo lo siguiente, dijo, santifícalos, ¿en qué? En tu verdad, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad. Y luego agregó, tu palabra es verdad. ¿Cómo nos santifica el Señor? En su verdad, a través de su palabra. Su palabra es la que nos santifica, nos lava. Así que el día de hoy vamos a agarrar la palabra de Dios, nos vamos a echar un cubetazo y vamos a dejar que lave todo nuestro ser, amén. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, nos santifica. Pero también el apóstol Pedro decía que es como un ancla. Si usted mira las anclas en los barcos, en los tiempos de tormenta, en los tiempos de feos en alta mar, ¿qué hacen los barcos? Tiran el ancla, un ancla grandísima. Tú las miras y dices, wow, qué grande ancla tienen. Y pesada, y la tiran. Y a pesar de las tormentas que vienen en aquel océano, el barco se mantiene ahí en esa posición, no anda moviéndose para todos lados, sino que se mantiene en un solo lugar. Y el apóstol decía que la palabra de Dios también es un ancla. Tenemos la esperanza en el Señor, amén. Gracias. La esperanza en el Señor que nos da un ancla. Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. El día de hoy el Señor busca que continuemos en nuestra serie de apología, defensa, la batalla por la verdad. Y quiero comenzar con una pregunta retórica, nada más para prender motores en nuestro pensamiento. Y la pregunta es, ¿a quién le gusta que le oculten la verdad? ¿A quién le gusta que le oculten la verdad? Bueno, piénselo. Generalmente yo creo que a nadie le gusta, ¿verdad? A nadie le gusta que le oculten la verdad o que le oculten la información. Se dice que hay dos derechos fundamentales para todo ser. Número uno es la libertad y número dos, la verdad. Y aunque la verdad muchas veces suele doler, aunque la verdad muchas veces puede incomodar, todos buscamos y preferimos la verdad sobre la mentira, ¿sí o no? Nos queremos saber la verdad. ¿O a quién le gustaría ir al doctor? Y vas al doctor y el doctor ahí te hace un examen, tú sabes que algo está mal contigo y de repente el doctor ahí vio en los diagnósticos, no sé, digamos un punto ahí cancerígeno. Y dice, no le voy a decir para no alarmar. Y luego le preguntas, doctor, ¿todo bien? Y el doctor, sí, todo bien, perfecto, estás muy bien. ¿Te imaginas qué destructivo sería eso? Sería mejor que te dijera la verdad y que te dijera, mira, pues encontramos esto y esto y se necesitan hacer estos siguientes pasos para empezar a quitar o remover ese punto cancerígeno. Bueno, pues así como a nosotros no nos gusta que nos mientan o que nos oculten la verdad, al Señor tampoco. Al Señor no le gusta que le mientan ni tampoco que le oculten la verdad. Y en Romanos 1:18 dice que el Señor se ira contra los que ocultan la verdad, los que ocultan el mensaje de verdad. Dijimos, la palabra es la verdad de Dios. Y cuando se oculta o cuando no se da a conocer, al Señor no le gusta. Y dice lo siguiente en Romanos 1:18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen. ¿Qué hacen? Detienen con injusticia la verdad. Fíjese cómo lo dice esta versión Dios habla hoy. Dice así. Dice, pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta que con injusticia mantiene prisionera la verdad. El apóstol Pablo sabía muy bien que hay consecuencias severas por retener la verdad. Y él no busca retener la verdad. El apóstol Pablo dice, yo quiero darles la verdad, no quiero ocultar la verdad, no quiere prolongar la verdad. Y nosotros cuando vimos, de hecho esto fue lo que inició esta serie de apologética en el mes de diciembre, ¿verdad? Decíamos en el mes donde se hablan de muchas cosas, menos de apologética. El Señor impulsó a hablar de apologética, ¿por qué? Porque el Señor dice, esto es la verdad que debe de ser expuesta en los tiempos en los que vivimos el día de hoy nosotros.
En primera carta a Timoteo capítulo 3, versículo 14, fue el verso con el que iniciamos. Pablo le escribe esta carta al joven Timoteo y le dice lo siguiente. Primera carta a Timoteo 3:14, dice así. Dice, esto te escribo, dice el versículo 14, lo estoy leyendo la Reina Valera del 60. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Dice el 15, dice, para que si tardo, sepas. Yo quiero que veamos algo aquí. Pablo utiliza una palabra que dice sepas. Dice, yo quiero que tú sepas. Él quiere que, aunque su visita es pronta, dice, pronto voy a ir a visitarte, te escribo, aunque tengo la esperanza, dice, de ir pronto a verte, quiero que sepas, quiero asegurarme que tú entiendas esto. Quiero entregarte esta información. Le está diciendo, quiero, Timoteo, que tú poseas las directrices, la dirección necesaria para mantener el orden y la sana doctrina dentro de la iglesia, en este caso de la iglesia en Éfeso. Dice, quiero que sepas cómo se debe de mantener el orden dentro de la iglesia, cómo se debe enseñar la sana palabra de Dios. Pablo sabe la importancia de que todos conozcan la verdad. Sabe la importancia de no ocultar la verdad. Él dice, para que sepas, y no es solo que el apóstol Pablo tenga un deseo de dar información, no es eso, sino que es una instrucción autoritativa. Sabemos que es un apóstol del Señor y él está enseñando, en este caso, al joven Timoteo y le está diciendo, no quiero que haya dudas sobre el estándar de santidad que tiene el Señor para su iglesia, sobre el estándar que el Señor tiene para los que el Señor ha consagrado también para liderar esa iglesia. Dice, no quiero que haya dudas, no quiero que andes ahí descubriendo el hilo negro, ¿verdad? Inventando cosas, pues, para que me entiendan. Dice, no, ¿verdad? No quiero que andes ahí inventando cosas, que te saques de la manga cosas nada más y decir y enseñar cosas que no van. Le dice, quiero mejor que tú enseñes las verdades de Dios y que estés bien y que tengas las verdades bien cimentadas en tu corazón para que eso enseñes, para que eso les digas. Y le aconseja a no reinventar las cosas, a no reinventar la rueda, sino a construir sobre lo que ya existe, sobre las verdades que ya han sido enseñadas. Le dice, no ocultes la verdad. Y eso es lo que Pablo está haciendo con Timoteo. Le dice, quiero que sepas toda esta información que es necesaria para que puedan seguir avanzando. Y recordemos algo, Timoteo se encuentra frente a una iglesia que estaba siendo atacada, lo dijimos la semana pasada. Esta iglesia en Éfeso estaba siendo atacada, estaba enfrentando grandes desafíos como lo es falsa doctrina. Estaban enseñando alrededor de la iglesia. Sabemos que Éfeso era una ciudad grande donde se alababa a la diosa Diana. Entonces había mucho influencia de todo eso que estaba pasando dentro de la iglesia. Y se habían colado las falsas doctrinas, las herejías, los falsos maestros, el desorden en la adoración, la necesidad de líderes calificados. Dice el apóstol Pablo, tienen que pasar, tienes que saber cuáles son los líderes que el Señor quiere dentro de la iglesia, cómo quiere los diáconos dentro de la iglesia y cómo la iglesia se debe de comportar delante de todo esto. Y yo le pregunto, ¿usted cree que la iglesia de hoy enfrente los mismos desafíos? Yo creo que sí. ¿Falsos maestros? Sí. ¿Pérdida del amor entre los hermanos? Sí. Nosotros podemos ver que Timoteo estaba en una lucha constante, en una constante batalla por la verdad. Alrededor de toda aquella ciudad llena de muchas influencias paganas y mundanas, y él tenía que mantenerse en la verdad que le había sido enseñada. Se enfrentaba a los desafíos, dijimos, falsos maestros, los herejes que enseñaban doctrinas erróneas, dañinas, como lo vemos el día de hoy, lo mismo que vemos el día de hoy. Y el apóstol quería que Timoteo se mantuviera firme, que combatiera, no solamente que supiera la verdad, sino que combatiera la verdad, combatiera toda aquella falsedad con la verdad, que diera a conocer la verdad. Él estaba lidiando con la pérdida de amor.
la iglesia de Éfeso estaba perdiendo su primer amor, lo que indicaba una disminución en su pasión. La iglesia de Cristo ya no tenía la pasión con la que inició. Su pasión empezaba a disminuir conforme iba avanzando. Los creyentes se habían vuelto cómodos de domingo, se habían vuelto cómodos en su asiento, en que yo soy salvo, pues ya no tengo que hacer nada y ya estoy ahí. Se habían vuelto cómodos, habían perdido su primer amor. Había un desorden dentro de la iglesia en todos los aspectos, en la adoración, pero también en el liderazgo. La adoración y la falta de líderes bien calificados fue lo que le llevó a Pablo a instruir a Timoteo sobre cómo establecer el orden dentro de la congregación y cómo seleccionar ancianos y diáconos aptos. Y si tú miras el contexto cultural, dijimos que Éfeso era un centro de culto a la diosa Diana. Era una ciudad comercial muy próspera, era Éfeso. Lo que generaba conflictos con las enseñanzas cristianas cuando llegaba Timoteo y enseñaba a ser honestos dentro de una ciudad que era comercial. ¿Te imaginas? Empezaba a chocar. Generaba conflictos en las enseñanzas. Amenazaba los intereses económicos de aquella ciudad cuando decía, la diosa Diana no es Dios. El Señor no quiere ídolos, y empezaba a combatir con la verdad. Esto generaba que amenazaba los intereses de aquellos comerciantes, y eso creaba un ambiente desafiante, no solamente para Timoteo, sino para toda la iglesia, para todos los creyentes. Y Timoteo, siendo un líder joven, fue dejado en Éfeso por el apóstol Pablo para guiar a la iglesia en medio de estos problemas, instruyéndole en cómo restaurar el orden, instruyéndole en cómo regresar a la pureza doctrinal. Y la iglesia en Éfeso, aunque fue fuerte, dice la palabra, de hecho en las cartas a las iglesias, a esta iglesia de Éfeso se le dice que combatía valientemente a los falsos maestros. Si tú te pones a ver esto, está hablando de que tomó la palabra en serio y combatía. Lo hacía valientemente, se esforzaban. Habían reconocido la urgencia en la restauración espiritual y doctrinal. Y yo creo que la iglesia de hoy se parece mucho a esta iglesia de Éfeso. Necesita urgentemente una restauración espiritual y doctrinal. ¿Sí o no? Lo necesita, pero ya. Fíjate, en Hechos capítulo 20, versículo 26, Pablo se había reunido anteriormente con los ancianos de ahí mismo en Éfeso. Esto es mucho antes de Timoteo. Y Pablo ya había estado ahí en capítulo 20, versículo 26. Le decía a aquellos ancianos de Éfeso lo siguiente. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente para entenderlo un poco mejor. Dice, declaro hoy que he sido fiel, le dice el apóstol Pablo. Si alguien sufre la muerte eterna, dice, no será por mi culpa. No será mi culpa, dice. El apóstol Pablo decía, les he dado la verdad. Les he entregado todo lo que se me fue enseñado. Y él decía, si alguien sufre la muerte eterna, no es porque no conoció la verdad, sino ¿por qué? Dice, no será por mi culpa, dice el 27, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Dice, cuando el Señor me decía eso hablábamos. Cuando veía la necesidad, se enseñaba lo que la palabra decía y decía, no me eché para atrás a la hora de declarar. Cuando llegaba la hora de hablar la verdad, se hablaba la verdad de Dios. Y lo hacía bien. Y dice lo siguiente, a la hora de declarar lo que Dios quiere que ustedes, y agrega la palabra, sepan, otra vez. Utiliza esta palabra también, dice, todo lo que Dios quiere, o todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Pablo entendía
que ocultar la verdad de la palabra tiene consecuencias. Y tiene consecuencias profundas, tanto para el que la oculta como para el que no la está recibiendo. Hay consecuencias para ambos. Si tú tienes la verdad de Dios y tú no la das, tú la ocultas o la detienes y no la estás llevando, no la estás dando, el Señor te está hablando. Y si tú necesitas la verdad y te la están ocultando, entonces también, el Señor dice, es malo para ambos. Las consecuencias de dejar para otro día la verdad son serias. Serían, número uno, lo siguiente, una ceguera espiritual. A aquel que se le oculta la verdad está en una ceguera espiritual. Al no tener acceso a la verdad, hace que la persona permanezca con el velo en sus ojos, porque no se le ha quitado el velo, sigue con el velo, no tiene la verdad, no se le ha revelado aquella verdad. ¿Y qué hace esa persona que tiene el velo aún? Cae en el error, en la confusión, en el engaño poderoso, porque el engaño es poderoso. El velo no le permite ver más allá. Y debido a eso que no le permite ver, entonces le es difícil, si no imposible, discernir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira. Y para que ese velo sea quitado, deben convertirse a Dios. Para que ese velo sea quitado, tienen que pasar de la oscuridad a la luz, convertirse a Dios. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, lo siguiente. Lo puede anotar si gusta. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice así, dice, pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué va a pasar? Dice, el velo se quitará. Cuando venimos al Señor, el Señor quita el velo de nuestros ojos. Y dice el 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Allí hay libertad. Entonces, dijimos, las consecuencias son serias para aquel que se le oculta la verdad. Número uno, hay una ceguera espiritual. No puede ver, tiene el velo puesto aún. Número dos, hay una pérdida de libertad, dice ahí, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces hay una pérdida de libertad. Dice la palabra también, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces hay una pérdida de la libertad cuando no conoces la verdad. Cuando no has sido el velo quitado. Entonces, esto implica que ocultar la verdad mantiene a la persona en una forma de esclavitud espiritual. Cuando tú no compartes la verdad que te ha sido revelada, estás teniendo a la otra persona esclava. Tú dices, pero yo, ¿por qué? Porque no has compartido la verdad. La estás ocultando, la estás deteniendo porque tú la tienes y la ocultas. Mantiene a la persona en una forma de esclavitud espiritual. También la mantiene en la ignorancia porque no ha recibido la palabra de Dios. Y dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. ¿Cómo van a poder tener fe si ni siquiera han escuchado? Conocen que tú sabes, pero si no la compartes y la estás reteniendo, entonces ¿cómo van a poder escuchar? ¿Cómo se van a poder convertir si no lo escuchan? Eso limita su crecimiento de las personas, porque la estás manteniendo atada, sin luz para poder caminar. Porque la palabra es lámpara a mis pies y lumbrera ¿a dónde? A nuestro caminar. Y eso nos lleva al número 3. Mantiene a la persona en un estancamiento moral. La persona, al no tener la luz de la palabra, como dice el Salmo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Salmo 119, 105, si no tiene la guía de la palabra de Dios, la lámpara, la luz, entonces se va a tropezar en el camino, va a estar cayéndose. Nomás intenta, no sé,
limpiar tu casa en una oscuridad completa. A ver cómo te va. Y ahí empiezas en tu casa y estás limpiando, pero no ves nada, ¿te imaginas? Sin ninguna luz, ¿cómo vas a poder ver? Es lo mismo. ¿Cómo pueden ellos limpiar su vida sin una luz que alumbre? Que alumbre lo que hay mal, que alumbre lo que está mal en sus vidas. Mantiene a una persona en estancamiento moral, porque la persona puede caer en cualquier cosa, puede toparse con cualquier cosa, y eso hace que la persona pierda el propósito y piensa, no, pues no hay propósito, nomás vivir, trabajar y hacer dinero, y piensa y vive sin propósito. Piensa que después de la muerte no pasa nada, porque no ha conocido la verdad. Y eso es justamente lo que está pasando en nuestra sociedad. En Efesios capítulo 2, versículo 12, nos dice el apóstol Pablo, aquí le está hablando a la iglesia, a los hermanos de Éfeso, que es la iglesia donde estaba Timoteo también. Y en esta iglesia que le está hablando a los efesios, le dice lo siguiente, en el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Y nos está hablando aquí también a nosotros. Antes estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y nos dice, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Y cuántos pueden decir, sí, así estaba? Así estaba, sin esperanza y sin Dios. Dice el 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, está hablando todos nosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, antes estamos alejados, no teníamos parte con el Señor, pero ahora en Cristo tenemos parte. Dice, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Sin la verdad, hermanos, revelada que es esta, entonces, si la ocultamos, la consecuencia es fatal. Sin esta verdad, la consecuencia es fatal, porque antes estábamos sin esperanza y sin Dios. Y si esta verdad que Cristo, por la sangre de Cristo, hemos sido hechos cercanos a Dios, sin esta verdad, entonces las personas siguen sin esperanza y sin Dios en el mundo, como lo estamos nosotros también antes de conocer al Señor. ¿Qué pasa? Dijimos, la consecuencia es fatal. Esto nos lleva al punto 4. Muere aquella persona. Muere aquella persona cuando se le es ocultada la verdad. Y estamos hablando, muere aquella persona espiritualmente. Pablo dijo en Hechos capítulo 20, versículo 26, lo siguiente. Ya lo leímos, pero se lo vuelvo a leer. Hechos capítulo 20, versículo 26 dice, declaro hoy que he sido fiel, dice el apóstol Pablo. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa. Se les he dicho la verdad sobre el Señor. Si alguien se pierde y muere, él decía, no va a ser por mi culpa, porque yo les dije la verdad. Él sabía la causa, lo que causa detener la verdad, y dice, es muerte eterna. Por eso les he dado la verdad, por eso he sido fiel a la verdad, porque la palabra de Dios dice también que no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, la verdad de Dios. Entonces, si un hombre no se alimenta de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, se muere espiritualmente. Y ese hombre que muere espiritualmente puede ser por dos cosas: porque se le ocultó la verdad o porque no quiso atender a la verdad. La verdad es necesaria. Y Pablo, el apóstol Pablo, lo sabía muy bien. Esta verdad, decía el apóstol Pablo, no puede esperar hasta enero, aunque sea la siguiente semana. No puede esperar para el siguiente año, aunque ya sea el jueves que viene. Dice, no puede esperar, necesitas darse hoy. Le dice en primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14, le dice lo siguiente, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Le dice, aunque el año que viene ya está aquí en el siguiente jueves, dice, no, esto te escribo, aunque ya nos vamos a ver pronto. Dice, tengo pronto planes de irte a ver o esperanza de irte a ver, dice el 15,
para que si tardo, si esa semana se alarga, o quién sabe, quizás si no nos volvamos a ver, le dice, sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Quiero que sepas, que tengas la información, que tengas la verdad y que cuando nuestra fe es atacada no tenemos que inventar nada nuevo. Solo tenemos que volver a la verdad de la palabra de Dios, a las verdades de nuestra fe. Y ya nos empezó a hablar de la verdad de nuestra fe. En el versículo 16 continúa diciendo así. Ya nos detuvimos en la primera línea la semana pasada. Vamos a leerla otra vez. Versículo 16 dice, sin duda alguna, el gran misterio. Ya vimos que misterio aquí es revelación. La gran revelación, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y lo vimos con la encarnación. Lo vimos la semana pasada y paramos aquí. Hablamos del escándalo de la encarnación, de cómo Dios fue manifestado en carne. Vimos al Dios infinito haciéndose un bebé, pero la historia no termina ahí. Se encarnó. No terminó la historia en el pesebre. El apóstol Pablo dice, Cristo fue revelado en un cuerpo humano, sí. Pero luego dice también, se encarnó, sí. La verdad es Cristo, sí, dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero luego también nos dice, cuando estamos en el versículo 16, que Cristo fue revelado en un cuerpo humano. ¿Y qué más dice? ¿Lo tenemos ahí? Y dice, y vindicado, ¿por quién? Por el Espíritu. Y aquí es donde el Señor nos quiere llevar el día de hoy. Porque el Señor, cuando está hablando vindicado, no estaba diciendo que fue, hay otra versión que dice justificado también, no está diciendo que él había pecado, o que tuviera pecado, sino que se le había acusado falsamente como pecador, se le había acusado falsamente como maldito, porque la palabra decía que maldito el que muriere en un madero, y se le había acusado de todo eso. Sin embargo, cuando llega el tiempo de la verdad, fue vindicado. Está diciendo, todos esos cargos no tienen validez en contra de él. Sabemos nosotros como iglesia que el Señor vino, se encarnó, y cuando hablamos de que Cristo es Dios, no estamos diciendo que Cristo es un Dios. Estamos diciendo Cristo es Dios. La palabra lo dice. Pero también como iglesia casa de oración, nosotros entendemos y creemos firmemente en la doctrina de la Trinidad. En eso es lo que creemos. Creemos en un solo Dios que existe eternamente en tres personas. No son tres dioses, es un solo Dios. Pero existe en tres personas que son diferentes al uno al otro. El Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo, son tres personas. Y eso es importante que lo tengamos bien claro, porque cuando a veces pensamos en Cristo, en Jesús encarnado, muchos dicen, no, él no es Dios, es inferior, dicen, al Padre. Y no es inferior al Padre. Están en una unidad. Los tres están en una unidad que es compleja de entender. Para cuando lo empezamos a desmenuzar, es compleja de entender. Sin embargo, la palabra no nos pide que entendamos todo, sino que veamos lo que dice la palabra, lo que la palabra nos revela. Y el Espíritu Santo es el que revela a nuestro corazón quién es Él. El Espíritu Santo revela todo de Dios, lo dice la palabra. Así que cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, Él revela. Y tú puedes conocer que no estamos hablando de tres dioses, un solo Dios. La palabra también usa una imagen para darnos una pequeña idea, y es una sola carne para un matrimonio. Y un matrimonio dice, son una sola carne, serán una sola carne, se han unido el matrimonio. Pero si tú miras, son dos diferentes personas. Y las dos diferentes personas, la palabra de Dios dice que ahora se han unido y son una sola carne. Y tú dices, pero ¿cómo? Hay una unidad.
Y eso es lo que hace el Señor. Hay una unidad dentro del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en esa unidad ellos no tienen, no hay un menor ni uno mayor, sino que están todos en esa misma autoridad, con esa misma autoridad. Y eso es importante de entenderlo. Por eso dice en el versículo 16, no solo fue manifestado en carne. La siguiente frase es lo que cambia la historia, porque va más allá de la filosofía, va más allá de pensamientos humanos. Dice, justificado en el Espíritu. Lo estoy leyendo en la Reina Valera del 60. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, justificado en el Espíritu, vindicado en el Espíritu. Y nos está recordando el apóstol Pablo a la iglesia cuál es el fundamento de nuestra fe. Nos está diciendo, frente a los ataques que la iglesia está sufriendo el día de hoy, frente a los ataques que los cristianos están sufriendo el día de hoy, frente a las dudas de los intelectuales, Pablo le dice a Timoteo, esto es lo que creemos. No andes reinventando cosas. Esto es lo que creemos. Le está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 16, Cristo fue revelado en un cuerpo humano. Él vino, se encarnó. Es Dios encarnado. Y dice, y vindicado por el Espíritu. Y yo creo que el día de hoy, que es el último domingo del año 2025 para pasar al 2026, muchos hacen su lista de metas y propósitos. Y la gente empieza con sus metas y sus propósitos. Pero el Señor quiere que nosotros entendamos que no se trata de nuestros propósitos del año nuevo, que no se trata de tus metas que tengas para el año que viene, sino que el Señor dice, no depende de tus propios esfuerzos, de tus metas personales, no depende de nada de eso, sino que dice, vas a depender totalmente de la guía, vas a depender totalmente de la presencia activa de Dios. Como creyentes, sabemos que para el Señor no hay tiempo, ¿sí o no? Para el Señor no hay que el siguiente año, el año que viene. El Señor está en todos los tiempos. Él no está limitado por el tiempo como nosotros lo estamos. Entonces para el Señor el 2026 ya está aquí. El 2026 ya lo vio, ya lo conoce muy bien y sabe muy bien por lo que tú y yo vamos a pasar. Él lo sabe bien. Por eso si nosotros confiamos en el Señor, que Él ya tiene todo planeado y listo, porque Él dice que Él ha preparado para nosotros el camino por el cual debemos andar y nos va a mostrar el camino, entonces nosotros debemos confiar, ¿sí o no? Confiar en el Señor el siguiente año y decir, Señor, tú ya sabes, tú ya estás ahí, yo todavía no, pero tú sí. Y el día de hoy el Señor quiere que nosotros defendamos, que hagamos apología de esta verdad, que el Señor Jesús fue justificado en el Espíritu, al igual que tú y yo, ahora somos justificados en el Señor. Por eso le puse como tema a este mensaje, justificado en el Espíritu. Pero para entender esta palabra justificado hay que definirla bien. ¿Qué es justificado? Pablo usa la palabra griega que se puede traducir como declarado justo. También se puede traducir como vindicado, como lo vimos en la otra versión, o absuelto también. Entonces, cuando tú lo miras en un sentido judicial, significa ser declarado libre de culpa. Alguien vino y te acusó, tiene todas esas acusaciones contra ti y te llevó hasta corte. Y tú ya estás en la corte frente al juez y el juez dice, a ver, traigan las pruebas de lo que dices, de lo que estás acusando. Y traen pruebas y el juez las mira y dice, no da. ¿Y sabe qué hace el juez? Dice, no, libre. No hay suficientes pruebas, las pruebas no son verdaderas y da un veredicto a todos nosotros como lo hizo con el Señor Jesús. La justificación de Jesús era necesaria para revertir el veredicto humano. Las personas le habían dicho que era culpable de blasfemia, que era culpable de sedición, de levantar una revolta, ¿verdad? Una amenaza colectiva, se puede decir, contra la autoridad. Los tribunales humanos, como lo fue Anás, Caifás, Pilato, dieron sus sentencias, ¿sí o no? Al Señor Jesús se la dieron. Ellos emitieron un veredicto y dijeron culpable de blasfemia, culpable
de levantarse en contra de la autoridad, del orden público, decían. Y empezó a dar su veredicto. Cuando tú miras la ley judía, lo puede anotar si gusta, en Deuteronomio 21, 23, decía, maldito por Dios aquel que muere en un madero. Ellos habían dicho, esta persona murió en ese madero, para ellos decía, es maldita, diciéndole esto al Señor Jesús. Si Jesús quedaba muerto en ese madero, la historia habría confirmado que los jueces humanos tenían razón. Si Jesús permanecía en su tumba muerto, los jueces humanos, como Anás, Caifás y Pilato, lo que ellos dijeron y su veredicto habría sido verdadero. Si Jesús permaneciera muerto, diría que entonces era un falso Mesías. Se diría entonces que de veras era un blasfemo y hasta maldito. La resurrección, en el caso de Jesús, indica que el sacrificio o la posición de una persona que ya ha sido aceptada por Dios. Cuando tú miras la resurrección, está diciendo el sacrificio que Él hizo en la cruz, Dios lo aceptó. Y no quedó muerto, sino que resucitó. Este resucitar que tuvo nuestro Señor Jesús es entonces el veredicto de Dios para con su Hijo. La gente le había dicho, este es un blasfemo, maldito. Sin embargo, Dios dijo, sonó aquel martillo en la corte y dijo, no, es inocente. Es declarado inocente, es declarado recto, justo ante una ley. La ley que le habían dicho todos, que lo habían acusado de tantas cosas, y el Señor dice, no, el Padre dice, no es culpable. Y si Jesús no era culpable de nada, entonces es justificado. Entonces es vindicado. En este contexto es que se entiende la palabra vindicado, que significa ser declarado justo, siendo lo que dijo era verdad. Él dijo ser el Hijo de Dios. Y eso es verdadero. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, Jesús murió como un criminal, ¿sí o no? Murió como un criminal en la cruz. A los ojos del mundo, de Roma y de los líderes judíos, Jesús murió condenado. La ley humana dijo es blasfemo, la ley romana dijo es un sedicioso, la gente dijo es un farsante, porque si fuera Dios se bajaría de la cruz, decía la gente. Y el veredicto del mundo fue culpable, 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 derrotado en la cruz. Parecía que la mentira había ganado por un momento. Lo vieron en la cruz. Lo vieron decir sus últimas palabras. Lo vieron poner su cuerpo en aquella tumba. Por un momento parecía que había ganado lo que había dicho el mundo. Pero aquí es donde entra el Espíritu Santo. Dice que justificado ¿en qué? En el Espíritu. El Espíritu Santo revoca el veredicto del mundo. El Espíritu Santo golpea aquel martillo del juez supremo y dijo, el mundo dice que es un criminal, pero yo digo que es mi hijo amado. El mundo dice que está muerto, pero él dice, está vivo. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 5. Mateo capítulo 9, versículo 5 dice, se lo leo en la Reina Valera, el 60, dice, porque ¿qué es más fácil decir? Decía Jesús, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Dice el 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y entonces él se levantó y se fue a su casa. Yo creo que veamos un paralelo en estos versículos. El Señor decía, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Para el Señor, ninguna de estas dos cosas era difícil. El decir, tus pecados son perdonados, tenía toda la autoridad, como Dios. Pero también decir, levántate y anda, lo podía hacer con toda autoridad.
como Dios, porque es Dios. Decir, cuando Él dice que es el camino y la verdad y la vida, alguno dijera, pues eso es fácil decir, cualquiera puede decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero Él lo demostró. Porque luego hay viene aquel pensamiento de hombres intelectuales y dicen, no, pero todos pueden decir, cualquier persona puede decir eso, yo soy el camino, la verdad y la vida. No, pero Él lo demostró. Lo demostró el Espíritu Santo, su poder que venía a través de Él como deidad, como Dios. El poder que Cristo Jesús tenía era verdadero. Este hombre no solamente había sido justificado, había sido salvado, sus pecados habían sido perdonados, sino que había sido sanado físicamente. ¿Cómo lo demostró? ¿Cuál fue la prueba de que es quien decía ser? Resucitó. La tumba está vacía. Romanos 1:4 se lo leo. Romanos capítulo 1, versículo 4, en la Nueva Traducción Viviente dice así. Dice, y quedó demostrado. Fíjate cómo dice, versículo 4, Romanos capítulo 1, versículo 4 dice, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Quedó demostrado? Sí. Quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Y esta es nuestra postura apologética, lo que dice aquí, que no seguimos a un maestro muerto, sino seguimos a un Señor vindicado, a un Señor vivo. Eso es lo que seguimos, a un Señor que ha sido declarado libre de culpa y demostrado con la resurrección. Venció la muerte. Y no tratamos de rebajar esta verdad a la lógica, sino que presentamos las pruebas de este suceso. El testimonio de los que estuvieron ahí y lo vieron. El testimonio de una vida, en este caso la vida de cada uno de nosotros, que ha sido transformada por su poder. Cada uno de nosotros somos el testimonio de esa verdad. ¿De dónde te rescató el Señor? ¿Pueden ver las personas ese testimonio en tu vida? ¿Pueden ver que lo que hizo el Señor Jesús no solamente fue resucitar en aquel momento, en aquel momento que había sido crucificado, que había sido puesto en la tumba, sino que ha resucitado a cada uno de nosotros a una vida nueva? Yo creo que si no pueden ver a Cristo o no pueden reconocer la resurrección de Cristo, deberían de reconocer la resurrección que pasó en tu vida y ver una prueba tangible de lo que el Señor hace, ¿sí o no? Lo que hace el Señor. Y cuando presentamos la defensa de la resurrección o la apología ante los dudosos, nosotros sabemos dentro de un mundo que constantemente va en contra de la palabra, que constantemente saca tantas dudas y cuestiones sobre la resurrección o sobre Jesús mismo, y te vas a topar con gente que te diga, pues la resurrección, pues sí, es una metáfora bonita, es una historia bonita. Lo que en verdad dice la palabra es que Jesús vive en tu corazón, por eso. Y dicen, es que Jesús vive en tu corazón nada más, ahí es donde, no, el Señor está vivo. Ellos te van a decir, no, la ciencia no permite resurrecciones. ¿Cuándo se ha probado eso? Y nosotros debemos estar firmes. Cuando dice justificado en el Espíritu, no es una historia, no es una historia de ciencia ficción, sino que está diciendo resucitó físicamente. Si no lo hubiera hecho, nuestra fe es un fraude, dice el apóstol Pablo. En primera carta a los Corintios 15:14 lo dice así. Dice, y si Cristo, primera carta a los Corintios 15:14, dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil
y la fe de ustedes también es inútil, dice este versículo 14. Así que vamos a ver, para terminar, 3 argumentos, evidencias para defender nuestra fe este fin de año. El argumento primero es la tumba vacía. Ahí podemos ver que hay una evidencia material. En Mateo capítulo 28, versículo 13, nos habla de un hecho histórico que los enemigos de Jesús negaban la resurrección. Y en Mateo 28, 13 nos habla también que había un complot que se había hecho dentro de aquellos hombres que estaban guardando aquella tumba. Si recuerdan la historia, dice, cuando vemos la palabra de Dios, nos habla de que la resurrección pasó, llegó un momento que tembló la tierra, aquella piedra fue removida de la tumba, y cuando esto pasó, dice que aquellos hombres que estaban cuidando aquella tumba cayeron como muertos, dice la palabra. Y estos hombres fueron los que fueron a avisar y decir, pues no sabemos qué pasó, caímos y ya no está. Y en esos versículos, lo puedes leer después, capítulo 28, versículo 13, habla del complot en el cual aquellos hombres religiosos dijeron, no podemos dejar que esto se sepa, que no se enteren de la resurrección. ¿Y qué hicieron? Sobornaron a los soldados y les dieron dinero para decir, digan que sus discípulos vinieron y los robaron. Y el mismo Mateo 28, versículo 1, dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y dice el 2, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Dice el 3, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y dice el 4, y de miedo, dice, y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y dice el 5, mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y dice el 6, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y dice el 7, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Y dice el 8, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y dice, continúa diciendo, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y aquí habla de salves, de un saludo que le está dando a ellas. Y dice, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. El argumento de los testigos está aquí. Aquí había testigos, personas que estuvieron ahí y vieron aquel ángel hablarles y vieron a Jesús resucitado. Entre los discípulos que los vieron, entre todos aquellos seguidores de Jesús que después lo verían también y lo vieron ascender. ¿Qué pasó con los discípulos cuando Jesús estaba siendo crucificado, cuando estaba siendo arrestado? Dice la palabra que todos lo abandonaron, ¿sí o no? Dice, todos lo abandonaron. En Mateo 26, lo puedes leer después. Mateo 26, 55. Dice así. Dice, ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? Decía Jesús. Y dice, ¿por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando ahí todos los días. Dice el 56. Pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. Dice, en ese momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. ¿Quiénes? Todos los discípulos. Si tú lo miras, el viernes, todos los discípulos estaban escondidos, llorando, temblando de miedo. Pedro de lejos, así siguiendo a Jesús, lo seguía, después lo niega.
a Jesús 3 veces, cualquiera pudiera decir, cobardes. Salieron todos corriendo. Pero tú miras, 50 días después, esos mismos hombres que estaban parados frente a los que mataron, que estaban parados frente a los mismos que mataron a Jesús, predicando. En un rato, cobardes, escondidos, abandonaron a Jesús, y días después, frente a esos mismos hombres, diciéndole, Él es el Cristo, el Mesías, al cual ustedes mataron y crucificaron. ¿Qué había pasado? ¿Por qué ese cambio tan brusco de estar escondido a tener una valentía de pararse frente a los mismos que habían crucificado a Jesús y decirle, ustedes mataron al Mesías? Fíjate que esa valentía no sale de la nada. No nomás así salió, ya soy valiente, ahora sí ya voy. No, salió porque vieron algo. ¿Sabes a quién vieron? A Jesús. No se los contaron, lo vieron. Y es más, si tú miras a Tomás, puso su dedo en aquel agujero en su mano y puso su mano en su costado. Él lo vio, lo pudo sentir. Y Jesús le dijo, no soy un fantasma, dame para que coman, para que vean que como también. Y le sirvieron también y comió, y decían, se maravillaban, decían, primero se aparece en medio de nosotros, dice, pon tu mano en mi costado, tu dedo en mi llaga, en las heridas de mis manos. Ellos vieron, esto fue lo que cambió. Una persona no está dispuesta a morir por una mentira. Ellos murieron por la verdad. Lo hicieron y sus muertes no fueron nada suaves. Nomás investiga la muerte de los discípulos. Investiga la muerte de los discípulos y tú vas a ver con las muertes en las que murieron. Cuando tú investigas, las muertes fueron horribles. Crucificados, al revés, degollados, a unos las pieles arrancaron, a otros lo tiraban de un penáculo y lo apedrearon, lo terminaron matando a pedradas con palos en la cabeza. Y tú dices, ¿cómo puede alguien morir así? Nadie muere por una mentira. Ellos vieron, estaban convencidos que el Señor había sido justificado. Y esa es la prueba más tremenda. Esa es la prueba más tremenda que podemos tener para refutar. Ahora a lo mejor tú dices, pues ¿eso qué tiene que ver conmigo para cerrar el 2025? Tiene que verlo todo, porque si Jesús hubiera seguido muerto, nosotros seguiríamos condenados, porque Él fue justificado, nosotros también somos justificados, y dice Romanos 4:25, y quiero terminar. Romanos 4:25 dice de la siguiente manera, dice, Él fue entregado a la muerte, ¿por qué? Por nuestros pecados. Dice, fue resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación, dice Nueva Traducción Viviente. Dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. El mundo allá afuera te puede juzgar, te puede acusar. Quizás este año 2025 cometiste errores, quizás, no sé, tu mente te esté diciendo culpable, fracasado, no sirves, y está tu mente ahí dando y dando y dando. Pero el mismo Espíritu que levantó a Jesús te dice hoy, objeción denegada. Amén. ¿Le da un fuerte aplauso al Señor? Ese es el mismo Espíritu. Amén. El Espíritu Santo dice, este hombre, esta mujer cree en Cristo. Y como Cristo fue vindicado, ellos también son vindicados, justificados. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1, dice así, se lo leo. Dice Romanos 8:1, la Nueva Traducción Viviente, dice, por lo tanto, ya no hay condenación. ¿Ya no hay qué? Condenación
para los que pertenecen a Cristo Jesús, dice el 2. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva ¿a dónde? A la muerte. Dice el 3, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza, dice, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo, ¿en qué? En un cuerpo como el de nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Dice que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Amén. Dáselo fuerte al Señor, hermano. Y déjame decirte algo. Esta es la batalla por la verdad en tu mente. ¿A quién vas a creerle al entrar al 2026? ¿A la voz de la condenación o a la voz del Espíritu Santo? Para concluir, terminamos el año, lo sabemos, quizás hubo altas y hubo bajas dentro de este año, y no por orgullo, sino por seguridad, tú debes de decir, Señor, yo sé que el siguiente año tú tienes todo bajo control. Y nosotros nos ponemos en las manos de Dios. Y decimos, Señor, cualquier cosa que pase, yo sé que tú vas a estar ahí, tú ya estás ahí. Y que tú me vas a llevar en el camino correcto. Debemos de saber que nuestro líder no se quedó en la tumba, está vivo. Y él ya está en el 2026. Amén. Lo invito a que se ponga de pie, vamos a orar para terminar. La palabra nos habla del misterio de la piedad. Nos habla también la revelación de nuestra fe. Y la revelación es que Dios bajó, se ensució, murió en esa cruz, pero el Espíritu lo levantó en victoria. Fue vindicado. El escándalo de la encarnación nos enseñó que Dios nos ama tanto que se hizo vulnerable. La vindicación del Espíritu nos enseña que Dios es tan poderoso que ni la misma muerte lo pudo retener. Así que no debemos entrar al año nuevo con miedo, ni con temorizados de lo que pueda venir o pueda pasar, sino que debemos entrar al año nuevo confiando en el Señor, poniendo nuestras vidas en las manos de Dios, que el mismo Espíritu que justificó a Jesús vive ahora en ti. Y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra siempre llega en el momento oportuno a cada una de nuestras vidas, Señor. Dice tu palabra que no regresará vacía nunca, Señor. Siempre hará lo que tiene que hacer en cada una de nuestras vidas. Señor, el día de hoy sabemos que tu palabra ha hablado, Señor. Nos ha puesto en el lugar correcto para este año que viene. Sabemos que estamos terminando un año, entrando a otro año. Para nosotros el tiempo vuela, Señor. Lo dice tu palabra, que es como la neblina que aparece y pronto desaparece, así es la vida. Pero tú, Señor, eres eterno. Tú eres omnisciente, Señor, lo conoces todo. Omnipresente, Señor, estás en todos lados. Y tú ya estás, Señor, en el siguiente año y en el que viene y en el que viene. Tú conoces, Señor, todo de nosotros. No hay nada que podamos ocultar de ti, Señor. Y hoy venimos delante de tu presencia. Y si hay dudas, Señor, en alguno de mis hermanos sobre lo que el Espíritu ha hecho en sus vidas, que esta palabra haya sido lo que refuerce, Señor, sus corazones. Que haya sido la que trae libertad, Señor, a esa esclavitud que había. Esclavizados del temor, del pecado,
de aquella mente que sigue denunciándolos, acusándolos. Señor, restaura con tu Espíritu Santo, Señor, aquellos corazones. Así como ese Espíritu te justificó, Señor, tú nos justificas a nosotros. Y nos dices, no hay más condenación. Y lo creemos, Señor. Y lo aceptamos en nuestras vidas. Somos tus hijos. Nos has adoptado, Señor. Y por eso estamos eternamente agradecidos contigo. Señor, te pido por aquellos que están pasando por tiempos difíciles. Dales fuerza, Señor, dales el ánimo para que puedan seguir adelante confiados, que puedan poner delante de ti, Señor, sus preocupaciones, sus cargas. Señor, que este año que entra podamos continuar, Señor, creciendo en tu palabra, madurando, Señor, en nuestra fe. Queremos, Señor, no quedarnos estancados, no quedarnos ahí, Señor, donde terminamos el año, sino seguir avanzando en tu palabra. Que tu Espíritu nos levante, Señor, para este nuevo año. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Sigue orando tus propias palabras al Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti, oh mi Dios. Seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. Vamos a decir otra vez, en mi corazón, mi Dios, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti, oh mi Dios. Seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. Y con mis labios, Señor, con mis labios contaré todos los dichos de tu boca. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en toda riqueza. Sí, Señor. Mi Padre, no queremos olvidar de tus mandamientos. Sabemos que tu palabra es la luz que guía nuestro caminar. Es lo que nos guarda y nos protege, Señor.
Queremos agradecerte en seguir tus mandamientos y no olvidar ni uno. Te adoramos, Señor. Díselo conmigo, en mi corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti, oh mi Dios. Seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. Y con mis labios, Señor, con mis labios contaré todos los dichos de tu boca. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en toda riqueza. Oh, me alegraré en ti, en obedecerte, mi Dios. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios. Una vez más, dile. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en toda riqueza. Dile, me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en toda riqueza. Una vez más, me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en toda riqueza. Sí, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que no es por obras, sino es por fe. Hemos sido justificados por la fe en ti, Señor.
y te obedecemos por amor. Dan un aplauso al Señor. Amén. Gracias, Padre. Gracias que estás haciendo una obra maravillosa en nosotros, Señor, y en tu iglesia. Glorifícate en nosotros, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que estén bendecidos, hermanos, están despedidos y que tengan un día lleno del gozo del Señor. Me diste tu ejemplo, Señor y Maestro. Yo vivo por ti. Vivimos para ti, Señor. Toma nuestra vida. Glorifícate en nosotros. Vamos a decir, tú eres la luz. Tú eres la luz verdadera que alumbró mi ser. Jesús, tú eres el camino, la vida y la verdad. Eres el Hijo de Dios. Señor, en tu palabra quiero permanecer. Un verdadero discípulo yo quiero ser. Glorifícate en mí. Y a tus pies, oh Maestro, me quiero sentar. Tus palabras de vida yo quiero escuchar, de ti aprender y obedecer, enseñando a otros lo que aprendo de ti. Un discípulo amante de ti, he dejado todo por seguirte a ti. Me diste tu vida, quiero darte la mía. Tú eres mi meta, yo vivo por ti. Un discípulo amante de ti, he dejado todo por seguirte a ti. Me diste tu vida, quiero adorar. Me diste tu ejemplo, Señor y Maestro. Otra vez, un discípulo amante de
Señor y Maestro, me diste tu ejemplo. Señor y Maestro, me diste tu ejemplo. Señor y Maestro, yo vivo por ti. Yo vivo por ti cada día, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque aparte de ti estuviéramos muertos en nuestros pecados y delitos, Señor. Pero tú nos sacaste por medio de tu preciosa sangre. Yo vivía en este mundo sin Dios, sin esperanza, apartado de ti, oh Cristo, en ignorancia. Me diste vida estando muerto en mis pecados. Eres tan misericordioso, me amaste tanto. Gracias por tu amor, Señor. Celebramos el día. Celebro el día en que escuché tu verdad y conocí al único Dios que puede salvar. Me hiciste justo entre tus ojos, Señor, y por tu muerte en la cruz hoy puedo ser tu amigo herido. Fuiste por mi rebelión, por tu sangre tengo redención. Gracias, Cristo, por tu gran amor. En la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti. Gracia eterna derramaste, Dios. Puedo entrar a tu presencia para adorarte hoy, para adorarte hoy, Señor. Y quiero conocerte, Señor. Quiero crecer en conocerte, Jesús. La grandeza de tu poder quiero ver. Ahora estoy unido a ti, mi Señor. Es un privilegio inmerecido estar en paz contigo herido. Fuiste por mi rebelión y por tu sangre tengo redención. Gracias, Cristo, por tu gran amor. En la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti. Gracia eterna derramaste, Dios. Puedo entrar a tu presencia para adorarte hoy. Otra vez dile: gracias, Cristo, por tu gran amor. En la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti. Gracia eterna derramaste, Dios. Puedo entrar a tu presencia para adorarte hoy. Te adoro, Señor. Amén. Toda la gloria a ti, Señor.